Bien, estamos ya en la hora, así es que vamos a iniciar esta lección número 9, me parece, de verdad y certeza. No he tenido todavía información de los resultados de la primera prueba, pero espero que estén, creo yo, al curso de esta semana ya van a haber resultados sobre qué es lo que ha sucedido con esta evaluación. Eh, Quisiera compartirles en fin, esas notas preliminares que les envié, eh, y que es solamente un punteo, pero por lo menos voy a usarlo como de guía, ¿no? Lo que estábamos considerando en las lecciones anteriores tenía que ver con estar viendo distintas formas de teorías antirrealistas de la verdad. Entonces, recordemos, las teorías antirrealistas de la verdad son teorías que suponen que es constitutivo de la verdad el que nosotros tengamos algún tipo de estado epistémico, o sea, que tengamos cierta evidencia o información o estado mental que nos entregue información sobre algo. No puede darse, si es que uno tiene una concepción antirrealista de la verdad, que una proposición sea verdadera o falsa y eso esté completamente desconectado del tipo de evidencia que nosotros tengamos para su verdad o falsedad, ¿no? Y estábamos viendo distintas formas de teorías de la verdad. Vimos primero que nada teorías de la verdad relativistas, en términos generales, teorías en donde la verdad está constituida por las opiniones de un sujeto o las creencias que tenga una cultura en un momento histórico o algo de ese estilo. En segundo lugar, estábamos viendo teorías antirrealistas en donde la verdad se identifica con alguna forma de verificación, como la aceptabilidad racional, la aseverabilidad garantizada o las teorías coherentistas. Lo último que vimos la lección pasada tenía que ver con teorías coherentistas de la verdad, donde la verdad de una proposición está constituida con la coherencia de esta proposición con otras con las cuales conforma un sistema, y estábamos explicando cómo debíamos entender esa coherencia, tema que se conecta con las teorías coherentistas de la justificación. Recuerden ustedes que las teorías coherentistas de la verdad están pensando en la verdad como coherencia porque están pensando que la justificación se da por coherencia de una proposición o una creencia con otra, y se trata de una concepción antirrealista de la verdad. Ahora, es un ejemplo muy paradigmático. Ustedes, como creo que ya lo hemos visto varias veces, si ustedes ven todos los tratamientos tradicionales sobre el tema, lo que ustedes van a ver es que esta es la gran forma de concepción de la verdad que se presenta como una alternativa a las teorías de la correspondencia o adecuación, que es la gran teoría de la verdad realista, ¿no? No son las únicas, como hemos estado viendo, pero teorías de realistas o antirrealistas, pero es un ejemplo muy paradigmático, y que fue además defendida por muchos filósofos que eran antirrealistas globales. ¿Bien? Entonces, estábamos tratando el tema sobre la coherencia, como no como criterio, sino como aquello que es constitutivo de la verdad de una proposición en una concepción antirrealista sobre la verdad. Y bien, lo que correspondería que nosotros hiciéramos en la lección de hoy día es que continuáramos con el siguiente gran bloque de teorías antirrealistas de la verdad, que son teorías en donde la verdad consiste en algún tipo de verificación, pero una verificación idealizada, ¿ok? Ahora, antes de eso, yo quería explicarles un problema o una crítica, que se suma a las críticas que hemos estado viendo acerca de teorías antirrealistas de la verdad. Entonces, también para recordar los temas que habíamos estado considerando en lecciones anteriores, un problema que tienen las teorías que identifican verdad con verificación es que la verificación de una proposición, o sea, el que se llega a tener evidencia o información tal que uno esté racionalmente justificado en aceptar esa proposición, depende de la situación epistémica que tenga un sujeto o un grupo de sujetos en un tiempo, y esa situación puede ser variable. Entonces, se generan cosas como lo que habíamos discutido en lecciones anteriores, en donde, por ejemplo, un sujeto puede tener cierta evidencia respecto de un hecho pasado y esa evidencia variar. Y las variaciones en la evidencia que tenga un sujeto respecto a ese hecho pasado
hacen que el hecho pasado, por ejemplo, en fin, de ser de cierta naturaleza, pase a tener una naturaleza distinta, simplemente por la evidencia que se tiene mucho tiempo después. Y se dan también casos en donde podemos tener dos comunidades de investigación que tengan evidencia que apunta hacia, por eso decir, veredictos diferentes. Uno a favor de una cierta proposición P y la otra a favor de su negación. Y eso haría que la proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Bueno, cuando se trata de las teorías coherentistas, ese tipo de dificultades también funcionan exactamente así. El que una proposición sea coherente con otro, tomado en el sentido relevante que estábamos viendo, que es que el que una proposición preste apoyo explicativo a otras que conforman un conjunto y que sistemáticamente hacen que su, por decirlo así, su pedigrí o su evidencia epistemológica sea superior, también es algo que es variable de acuerdo a distintas comunidades de investigadores y también puede ir variando con el tiempo. Y eso va a tener las mismas consecuencias indeseables que tiene cuando se trata de las teorías verificacionistas, así puras y simples, que habíamos estado considerando en lecciones anteriores. Bueno, yo quería introducirle un tipo de dificultad adicional que también afecta a todas las teorías verificacionistas, afecta a las teorías coherentistas y vamos a ver que afecta también a las teorías idealizadas, ¿no? Por supuesto que afecta a las teorías relativistas, pero ustedes ya saben, las teorías relativistas tienen suficientes problemas por sí mismas para que estemos preocupados de añadirle problemas. Entonces, este problema que estaba yo enunciando en la lección anterior, y por eso quería dedicarle ahora más tiempo para considerarlo con más detenimiento, es un problema que tiene que ver con la manera en que se comporta la negación respecto de la verdad. Ustedes recordarán muy bien a esta altura que la verdad satisface el principio de equivalencia. ¿Bien? O sea que para una proposición P cualquiera, P es verdadero si solo si P. Bien, eso ha sido un punto de partida para un montón de consideraciones que hemos estado haciendo a lo largo de estas lecciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la negación? Que también lo enuncié yo en su momento, pero seguramente cuando yo lo mencioné en las primeras lecciones, esto pasó desapercibido porque no se lograba apreciar suficientemente su importancia sistemática. Es el hecho de que la verdad, cuando se atribuye una proposición, juega de una cierta manera con las llamadas constantes lógicas. Las constantes lógicas son expresión o nociones como la conjunción, la disyunción, la negación, ¿no? Entonces, eh, ustedes recordarán que la negación de una proposición, la función que cumple, se lo trata normalmente como un operador proposicional, operador porque es como una especie como de cosa que opera o determina a una proposición. Tengo una proposición que por sí misma tiene un valor de verdad, es verdadera o falsa. Y lo que hace la negación de una proposición es invertir, por decirlo así, este valor de verdad. La negación de una proposición que es verdadera nos arroja una proposición falsa. La negación de una proposición falsa nos arroja una proposición verdadera. Si tengo la proposición, no sé, digamos, no hay una pandemia de coronavirus en este momento, que es falso. Bueno, la negación de una proposición falsa me arroja una proposición verdadera. Si al revés tengo una proposición verdadera como hay en este momento una pandemia de coronavirus, su negación va a ser falsa, porque es falso que no hay una pandemia de coronavirus. ¿De acuerdo? Bien. O sea, la función central que tiene la negación es efectuar esta conversión de la proposición. Por eso es que también muchos lógicos tienden a pensar en esto como ustedes piensan, como asignarle un signo negativo a una expresión aritmética, ¿no? Entonces es como lo mismo, pero con el signo inverso. Y la negación cumple en alguna medida una función que podemos asimilarla, algo así como agregarle el signo negativo a, como digo, una expresión aritmética o algebraica. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando consideramos cómo funciona la negación respecto de la verdad, la negación, por decirlo así, se puede conmutar con la verdad sin que esto debería generar ningún tipo de problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una cierta, pensemos que tengo una cierta proposición P, P es verdadero, ¿ok? Es una proposición verdadera. Y niego que P es verdadero,
Esto, lo que resulta de negar que P es verdadero, ojo aquí, o sea, perdón, les pido que presten atención a eso. Estoy negando lo siguiente, P es verdadero, este es el objeto de la negación. Esto es equivalente, o debería ser equivalente, a lo que resulta de decir que es verdadero la negación de la proposición. O sea, si tengo yo una cierta proposición P negada, esa negación de esa proposición debe ser verdadera. La razón por la cual, o sea, ustedes se dan cuenta, el punto es que, por decirlo así, son equivalentes o deberían ser lógicamente equivalentes lo que resulta de negar la verdad de una proposición de lo que resulta de la verdad de la negación de una proposición. U otra manera de expresarlo es que, por decirlo así, la negación externa o interna a la verdad da lo mismo o se conmutan entre sí. Es lo mismo negar paréntesis P es verdadero, que decir que es verdadero no P. Bien, si ustedes van a estas breves notas que les he enviado, que insisto que me da vergüenza haberlas enviado porque son simple punteo, pero eh, ustedes lo pueden ver aquí. Que no P sea verdadero, o sea que la proposición no P es verdadero, debe ser lógicamente equivalente a la negación de que P es verdadero. ¿Bien? Ahora, ¿por qué razón vale esta conexión, por decirlo así, esta conmutación, posibilidad de conmutación de la negación respecto de la verdad? Bueno, por las siguientes razones, que también estuvimos conversando la lección pasada, pero creo que vale la pena volver sobre esta cuestión. Eh, Primero que nada, porque si vale el principio de equivalencia de manera general para cualquier proposición, entonces debe valer para una cierta proposición no P cualquiera. Digo, cuando nosotros formulamos el principio de equivalencia, vale eso para cualquier tipo de proposición, no importa su nivel de complejidad. Y da lo mismo que esa proposición, en vez de ser P, sea no P. ¿Bien? O sea, así como vale para P, debe también valer para no P. Por tanto, no P es verdadero si solo si no P. Y en segundo lugar, porque es algo que se sigue de la naturaleza de un bicondicional, que si tengo yo proposiciones, qué sé yo, A y B y que son equivalentes entre sí, esto es, si vale que A si solo si B, vale también del mismo modo no A si solo si no B. Eso es algo que se sigue por lógica de proposiciones y también es una ley lógica de proposiciones eh, que también tiene que satisfacer el principio de equivalencia simplemente por el hecho de ser una equivalencia. ¿Bien? Ahora, si ustedes toman conjuntamente estos dos resultados, lo que tenemos es que no P es equivalente, en primer lugar, a que no P es verdadero. Eso por sí es una aplicación directa al principio de equivalencia porque es simplemente sustituir la variable, el principio de equivalencia, por una proposición que tiene una forma negativa. Y en segundo lugar, también se sigue que no P es equivalente a que no es el caso que P es verdadero. ¿Bien? En virtud de este otro resultado que sigue directamente de lógica de preposiciones. Si tomamos estas dos cosas por la transitividad de la equivalencia lógica, tenemos entonces este resultado que es el que nos interesa, que la negación, por eso sí, interna o externa respecto de la verdad es indiferente. O que podemos conmutar la negación con la verdad sin que esto produzca ningún tipo de diferencia importante, o no debería tener ninguna diferencia en cuanto al valor lógico de estas expresiones. O sea, reiterando, que no P sea verdadero debe ser equivalente a que no es el caso que P es verdadero. Así que coloquémoslos con un ejemplo concreto. Tengo la proposición hay ahora una pandemia de coronavirus. Entonces debe ser equivalente a decir, no es el caso que hay una pandemia de coronavirus, es verdadero. O sea, esa proposición completa, no hay una pandemia, es verdadero. Debería ser equivalente a decir que no es el caso que sea verdadero que hay una pandemia. ¿Bien? Ok, entonces
tenemos eso en vista, ¿no? Que, o sea, hay muy buenas razones para sostener que si vale el principio de equivalencia para la verdad, lo cual es terreno común entre todas las partes en disputa, también todas las partes en disputa tienen que aceptar que una consecuencia del principio de equivalencia es que la negación... me parece que alguien tiene el micrófono abierto eh, y sería conveniente que, no tengo idea de quién sea, pero que lo apague porque eh, se están produciendo interferencias. Bueno, eh, entonces lo que tenemos este resultado, de acuerdo al cual la negación interna o externa respecto de la verdad es equivalente. O sea que debería ser lo mismo que sea verdadero no P a que no sea el caso que sea verdadero P. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede? Que si ustedes, ahora que tenemos este resultado que parece seguirse, o sea, digo parece seguirse, se sigue del principio de equivalencia, que debería ser terreno neutral entre todas las partes en disputa, sustituimos verdad por la noción antirrealista de verdad de que se trate, nos surge un problema. ¿Mm? Veámoslo en primer lugar con el caso de la coherencia, pero en fin, vamos a ver que es un problema general y se va a aplicar de manera casi universal a todas las posiciones antirrealistas que hemos visto hasta este momento y también con las teorías de verificación idealizada que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, si yo sostengo de manera general que la verdad, por ejemplo, consiste en la coherencia con las cualificaciones que uno quiera, de una proposición con un conjunto de proposiciones. Da lo mismo cuál sea ese conjunto, vamos a llamar el conjunto gamma, ¿ya? De proposiciones. Entonces, lo que hace que una proposición sea verdadera es que es coherente con las proposiciones que componen gamma, ¿de acuerdo? Bien, insisto, esto es una expresión abreviada. Aquí uno, si es un coherentista, va a tener que hacerle todos los agregados respectivos para especificar qué es lo que se entiende exactamente por coherencia, en fin, y no es cualquier cosa, bla, bla, bla. ¿Bien? O sea, verdad consiste en coherencia con este conjunto de proposiciones. Entonces, si esto es así, debería poder funcionar este bicondicional que estábamos indicando cuando sustituimos verdad por coherencia con el conjunto gamma. ¿Por qué? Porque en principio la verdad consiste en esa coherencia, ¿no es cierto? O sea, si yo de verdad me creo que la verdad es coherencia con esas cualificaciones, entonces las cosas que valen para la verdad valen para la coherencia. Sale por de pronto el principio de equivalencia. Si la verdad consiste en tener una coherencia con gamma, entonces vale que P es coherente con gamma si solo si P, ¿no es cierto? Bien, obvio, porque la verdad consiste en coherencia con gamma, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora cuando vemos cómo se comporta esto con la negación? Que la negación interna o externa también debería funcionar cuando tenemos coherencia con gamma. Entonces pasa lo siguiente. No P es coherente con el conjunto gamma. Y recuerden, esto es aquello que estamos suponiendo en que consiste la verdad. Sí, solo sí. Debe ser equivalente a que no es el caso que P es coherente con gamma. ¿Bien? ¿Cuál es el punto aquí? Que cuando uno considera este bicondicional, así, o sea que no P es coherente con gamma, si solo si, no es el caso que P es coherente con gamma, que este bicondicional parece fallar de, eh, por decirlo así, eh, derecha a izquierda. ¿Bien? Quiero decir, tenemos dos términos en el bicondicional. Primero, no P es coherente con gamma. ¿Bien? La proposición no P es coherente con gamma. Digamos así, este es el lado izquierdo del bicondicional. Si ustedes tienen aquí eh, en las notas, efectivamente esto aparece aquí en el lado izquierdo del bicondicional. Y en el lado derecho del bicondicional tenemos que no es el caso que la siguiente proposición P es coherente con gamma. Bien, también en las apuntes del curso aquí aparece exactamente en el lado derecho del bicondicional. Entonces, si vale el bicondicional, es que si vale el lado izquierdo, eso implica que vale el lado derecho. Y si vale el lado derecho, eso implica que vale el lado izquierdo. Lo que estoy diciendo es que este bicondicional falla de derecha a izquierda. Ahora, pensemos un poco en por qué resulta este problema, ¿no? Lo que estamos diciendo con el bicondicional es que si una cierta proposición negativa que me dice, mira, no es el caso que P,
resulta coherente con gamma, eso va a implicar que la proposición P no es coherente con gamma. Y eso parece perfectamente razonable, ¿no es cierto? Si resulta de que la proposición, qué sé yo, hay una pandemia de coronavirus, es coherente, perdón, tengo que colocarlo en negativo, eh, no hay una invasión alienígena en la Tierra, es coherente con gamma, porque es una proposición verdadera, según nuestra concepción antirrealista de la verdad. Lo que eso implica es que la proposición hay una invasión alienígena eh, 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 que es verdadero, o mejor dicho, coherente, eh, que la proposición hay una invasión alienígena es coherente con gamma, lo que haría que fuese verdadera, no es el caso. ¿Bien? Si no hay una invasión alienígena eh, es coherente con gamma, entonces se sigue que no es el caso que haya una invasión alienígena es coherente con gamma. Porque es que el hecho que sea verdadero, que no haya una invasión alienígena, determina que, bueno, su negación no puede ser verdadera. El problema que hay acá es que si vale el bicondicional que estamos explicando, esta inferencia, esta implicación, debería ir también en el sentido inverso. O sea, si no es el caso que eh, hay una invasión alienígena es coherente con gamma, eso debería implicar que no hay una invasión alienígena debe ser coherente con gamma. Y eso es lo que falla, o eso es lo que parece fallar. Cuando estamos diciendo que no es el caso que P sea coherente con gamma, coloco nuevamente el ejemplo de la invasión alienígena, cuando decimos que no es el caso que hay una invasión alienígena es coherente con gamma, lo que estamos diciendo, y eso tiene que ver con la concepción general de los antirrealistas, es que no tengo evidencia de que hay una invasión alienígena, ¿no es cierto? En fin, para que sea coherente con gamma, esa es la forma de justificar una proposición. El que sea verdadero que haya una invasión alienígena debe consistir en que debe tener una justificación que en este tipo de concepción de la verdad tiene que ver con que tenga yo, me conste la coherencia de esa proposición con otras, en fin, que conforman un sistema. Bueno, el punto sería que si no es el caso que haya una invasión alienígena es coherente con gamma, o sea que no se da esta justificación, esto debería implicar, y no entienden ustedes entonces por qué razón esto es tan fuerte, debería implicar que debería tener una justificación positiva de que no hay una invasión alienígena, porque que no haya una invasión alienígena debería ser coherente con el conjunto gamma. ¿Mm? Repito, ¿no? Para que se entienda el punto. El, el, el argumento tiene que ver con que la verdad debería satisfacer, por los motivos que hemos visto, la siguiente equivalencia, que para una proposición P cualquiera, si es verdadero que no P, entonces debería también valer que no es el caso que sea verdadero que P. ¿Bien? Bueno, esa conmutación de la negación, ¿no? Es lo que parece fallar cuando tengo yo una teoría antibolista de la verdad, como la teoría coherentista. Porque si fuese así, entonces debería ser equivalente el hecho de que no P, para una proposición P cualquiera, fuese coherente con gamma, que es aquello en que consistiría la verdad, con el hecho de que no sea el caso que P sea coherente con gamma. ¿Por qué? Porque si vale esa equivalencia, una situación en la que no hay coherencia de una proposición con otra dada, que es lo que haría que la proposición fuese verdadera, automáticamente debería implicar que exista positivamente coherencia de la negación de esta proposición con el mismo conjunto. ¿Bien? Déjeme presentar ahora el mismo caso con otras concepciones de la verdad antirrealista para que eh, se puede apreciar bien esta dificultad. ¿Bien? Ustedes recordarán que también mencionamos en lecciones anteriores concepciones de la verdad donde la verdad consistía simplemente en verificación, por ejemplo, ¿no? Los neopositivistas, por ejemplo, positivistas lógicos en los años 40 del siglo pasado, sostenían que la verdad consistía en verificación empírica, al menos para proposiciones que no son de la lógica y de las matemáticas. Entonces, claro, uno podría decir, si la verdad es verificación o verificación empírica, entonces debería valer la siguiente equivalencia. Lo que voy a hacer es que voy a sustituir verdad por verificación empírica, que es lo que
en fin, conciben o sostienen los neopositivistas que es aquello en lo cual consistiría la verdad. Que no P está verificado empíricamente, debería ser equivalente a que no es el caso que P está verificado empíricamente. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que en un sentido esto parece funcionar. Entonces, parece razonable sostener que si no P está verificado empíricamente, eso implique que no es el caso que P esté verificado empíricamente. ¿Ya? Bien. El problema surge con que también debería seguirse de esta bicondicional la siguiente implicación, que va en el sentido opuesto. Y si no es el caso que P está verificado empíricamente, o sea, nuevamente, es una situación en donde no tenemos información, no tenemos evidencia a favor de P. Pero el hecho de que no tengamos evidencia a favor de P, o sea, no es el caso que P esté verificado empíricamente, debería implicar que no P esté verificado empíricamente. ¿Bien? Nuevamente, el hecho de que no tengamos evidencia empírica suficiente para verificar P debería implicar de que sí tenemos evidencia suficiente para justificar la negación de P. O sea, si quieren lo colocamos nuevamente con un ejemplo concreto de la invasión alienígena. Mira, si no tenemos, o sea, si no es el caso que eh, o no está verificado empíricamente que hay una invasión alienígena, eso debería implicar que hay verificación empírica o que está verificado empíricamente que no hay una invasión alienígena, ¿no? Y claramente no es así. Lo que tenemos en el primer caso es una carencia de información. O en fin, con el caso de la invasión alienígena podría incluso resultar un poco más menos intuitivo porque, claro, obviamente si no tenemos ningún tipo de información empírica sobre invasiones alienígenas, uno puede decir, bueno, en fin, es poco probable que haya una invasión alienígena. Pero supongamos que tengo otra proposición distinta, como mucho más loca, como en este momento hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. ¿Ya? Cosa para la cual naturalmente no tenemos idea si hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio en este momento. Entonces piensa ustedes lo que tenemos que sostener. Tenemos que sostener que eh, si no tenemos verificación empírica de que hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio, eso implicaría, o debería implicar, que tenemos verificación empírica, de que está verificado empíricamente, de que hay 5 alienígenas bailando, perdón, de que no hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. Cuando la situación es que no tenemos idea de lo que pasa en la galaxia de Sirio, si es que hay alienígenas o no hay alienígenas, y mucho menos qué es lo que hagan los alienígenas. ¿Okay? A ver, hay alguien que tiene la mano levantada que es Juan Francisco. Juan Francisco, por favor, pregunta, te pido que lo hagas con el micrófono abierto, de manera que todos podamos escuchar tu pregunta. Adelante. Sí. Bueno, una consecuencia, bueno, esta es la razón por la cual fallaba el tercio excluso, tenía que ver con eso también. O sea, la razón por la cual los antirrealistas no aceptan el tercio excluso es porque significaría decir, mira, para una proposición o tengo evidencia para P o tengo evidencia de que no P. Y eso parece exorbitante. Bueno, esto, claro, no es una aplicación directa del principio de tercio excluso. Pero es algo que, por decirlo así, lo que te muestra es que las mismas razones que llevan a los antirrealistas a rechazar el tercio excluso les generan problemas con el esquema de equivalencia. Es decir, con esta consecuencia del esquema de equivalencia. Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Sí? Bien, Juan Valerio. Entonces, eh, ustedes se pueden dar cuenta que claro, esta equivalencia entre no P es verdadero y no es el caso que P es verdadero, que digo, cuando uno intuitivamente pareciera que debería ser lo mismo, no funciona cuando estamos nosotros asumiendo una posición antirrealista. ¿Bien? O sea, no funciona con una teoría cuarentista, no funciona cuando tenemos una teoría verificacionista como el que sostenían los neopositivistas en los años 40 del siglo pasado. Tampoco funcionaría si somos relativistas, ¿no? Podemos considerarlo brevemente para que ustedes vean cómo es que también funciona.
si yo sostengo, por ejemplo, de que la verdad consiste en la opinión generalmente aceptada por los miembros de una cultura, entonces yo debería poder sustituir verdad por opinión generalmente aceptada por los miembros de una cultura, ¿de acuerdo? O sea, debería valer, por ejemplo, que si P es generalmente aceptada, o sea, P es generalmente aceptada por los miembros de una cultura, sí, solo sí P, ¿de acuerdo? O sea, el principio de equivalencia vale sustituyendo verdad por generalmente aceptada por miembros de una cultura. Y lo mismo debería pasar con esta equivalencia que estamos viendo. Debería valer que no P es generalmente aceptado por los miembros de una cultura, sí, solo sí. No es el caso que P es generalmente aceptado por los miembros de una cultura, ¿no? Ahora, nuevamente vean las consecuencias que tiene esto. Voy a colocarlo nuevamente con el ejemplo de los alienígenas bailando en Sirio. Si no es el caso que es generalmente aceptado por los miembros de nuestra cultura que hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio, eso debería implicar que está generalmente aceptado por los miembros de nuestra cultura que no hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. ¿Se dan cuenta del cortocircuito que significa esto? La falta de evidencia acerca de si, en fin, en este caso la evidencia cuestiona es falta de consenso de los miembros de la cultura acerca de si hay gente bailando, hay alienígenas bailando en la galaxia de Sirio, debería convertirse en evidencia positiva, en este caso del consenso positivo, de que no hay alienígenas bailando en la galaxia de Sirio. Y claramente son cosas distintas, ¿no? El hecho de que no exista consenso en los miembros de una cultura acerca de que P no tiene por qué implicar que exista positivamente un consenso para no P. Eh, o sea, es un problema general y vamos a ver que incluso cuando se apela a formas de verificación ideal, este problema subsiste en teorías antidualistas. Ahora, claro, cuando se trata de un problema como este, por supuesto un antidualista convencido eh, podría igual, en fin, suponer que esta es que esto es un costo indeseable de la teoría, pero que hay que asumir algo así como los antidualistas dicen, bueno, si soy antidualista tengo que, en fin, rechazar el principio de texto excluso, mala pata, en fin, hay que hacerlo, de otra manera no sería coherente. También un antidualista debería sostener que no vale esta equivalencia con la negación. Bien, pero en este caso es un poco más complicado porque requiere negar la derivación del principio a partir del principio de equivalencia de esta equivalencia respecto a la negación, lo cual es menos sencillo que simplemente optar por una lógica intuicionista. Por eso es que este es un problema más serio que simplemente negar que valga el principio de tercio excluso, como habíamos considerado en lecciones pasadas. Bien, voy a volver sobre este problema porque también mi experiencia explicando este problema en fin, en años anteriores lo he tenido que explicar varias veces, no alumnos de college ni en este curso, porque es primera vez que doy este curso, como ustedes saben, pero sí en cursos de teoría del conocimiento he tenido que explicar este problema. Y mi experiencia es que suele generar algunos problemas. O sea que hay gente que todavía requiere darle un poco de vuelta para comprender qué es lo que está pasando. Entonces voy a volver más adelante, cuando expliquemos un poco más de teoría de antirrealistas, en donde se concibe la verdad como una forma de verificación idealizada, ¿no? Y por supuesto pueden preguntarme también nuevamente si quieren en fin, y volvemos sobre el tema. Hasta este momento lo que hemos estado haciendo cuando hemos estado considerando concepciones antirrealistas de la verdad ha sido considerar dos grandes bloques de teoría. Las teorías en donde la verdad es entendida según alguna concepción relativista, ¿no? Como la opinión mayoritaria en una cultura o la opinión que tenga un sujeto. Teorías en donde la verdad se identifica con la aceptabilidad racional, ya sea que esa aceptabilidad racional, por ejemplo, tenga que ver con poseer información empírica, o ya sea que consista en la coherencia, la oposición con otra, o cualquiera de estas formas, que era lo que hemos estado viendo en las últimas lecciones, últimas dos lecciones, si no me equivoco. Y yo les indiqué que hay un tercer bloque de concepciones antirrealistas de la verdad, en donde el rasgo común que tienen estas concepciones, y por eso conviene tratarlas de manera más o menos unitaria, es porque
están sosteniendo que la verdad consiste en un tipo de verificación, en poseer evidencia o información a favor de una proposición. Pero esa verificación es una verificación idealizada. No es la verificación o no es el tipo de evidencia que nosotros podemos conseguir ordinariamente para una proposición y que hace que nuestros actos de habla, de aseveración, sean legítimos. Recuerden ustedes que también es un tema en el cual hemos insistido en lecciones anteriores, que en las concepciones antirrealistas del tipo que hemos estado viendo en las últimas dos lecciones, lo que hace que una proposición sea verdadera es que un sujeto llegue a tener el mismo tipo de evidencia por la cual se encuentra legitimado para aseverar la proposición, normalmente. ¿No? No es algo más que eso. ¿No? Tampoco es menos, como pasa en las formas del relativismo, pero no es menos que eso. Bueno, eh, en las teorías de la verdad, en que se concibe la verdad como una forma de justificación idealizada o aceptabilidad racional idealizada, la idea es que el tipo de evidencia o el tipo de información que determina que una proposición sea verdadera tiene un carácter ideal. Ideal en el sentido de que si hay limitaciones o restricciones en el tipo de evidencia que nosotros ordinariamente conseguimos en las circunstancias presentes de nuestra vida, dadas, en fin, las limitaciones propias de sujetos humanos, dadas las limitaciones de nuestros mecanismos para recabar información, estamos suponiendo que, bueno, no todas esas limitaciones, porque, en fin, si suponemos que se trata de un ser omnisciente, bueno, ya, en fin, esto se chacreó, ¿no es cierto? Eh, seguimos pensando de sujetos con capacidades finitas, pero son capacidades finitas que no tienen las limitaciones que tienen nuestras, por decirlo así, capacidades para recabar información. Y son idealizadas en ese sentido. ¿Ya? Sí, hay varios filósofos que han defendido concepciones de la verdad de este estilo. Eh, Uno de ellos es Hilary Putnam, en los años 80, fin de los 70, comienzo de los 80, sostuvo que la verdad es aceptabilidad racional idealizada. ¿No? Otro autor que también sostiene una posición de este estilo, que es un discípulo directo de Michael Dummett. Dummett, ustedes recordarán, este filósofo inglés que fue el que primero planteó este esquema en donde conectamos realismo y antirrealismo con lógica intuicionista y qué sé yo. Él fue el que vio esto y era un antirrealista global. Bueno, un discípulo suyo, un discípulo directo suyo, y quizá de los más reputados, probablemente el mejor discípulo de él, que se llama Crispin Wright, postuló también una concepción de la verdad en que la verdad es una forma de verificación idealizada, que tiene en fin, le da un nombre especial, lo llama superaseverabilidad. O sea, en fin, para así un antivalista normal, la verdad está constituida en lo que nos legitima para aseverar algo, o sea, en la aseverabilidad de una proposición. Lo que él postula es una aseverabilidad super, ¿ya? Una super aseverabilidad. Y la super aseverabilidad es la aseverabilidad que tendríamos cuando tuviésemos una justificación que satisface ciertos estándares que no son los que tenemos actualmente, sino que podríamos tener en circunstancias idealizadas. ¿No? Otro autor que también postuló una posición de este estilo es uno de los pragmatistas. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comenté que las famosas teorías pragmatistas de la verdad define un montón de cosas distintas? Bueno, uno de los pragmatistas clásicos, que es Peirce, es también conocido porque postuló una concepción de la verdad, en donde la verdad tiene que ver con factores epistemológicos, o sea, es una concepción antirrealista de la verdad, pero no es cualquier verificación, sino que lo que sostiene Peirce es que la verdad es aquella opinión a la cual estamos destinados a llegar si se prosiguiese la investigación científica autocorrectiva hasta el límite ideal de la investigación. ¿No? De hecho, esta es la fuente de inspiración directa para Putnam. ¿No? Putnam, cuando salió con esto que es aceptabilidad racional idealizada, o el término idealizado viene de Peirce. ¿No? O sea, eso es un hecho, en fin, es teórico que es así, es inspiración directa de Peirce. Entonces Peirce dice que la verdad tiene que ver con la verificación, pero en el límite ideal de la investigación. ¿No? Peirce era un filósofo
Es un personaje rarísimo, ¿eh? Del siglo XIX en Estados Unidos, creo que murió a comienzos del siglo XX. Pero sabía mucha ciencia. Tenía una gran sensibilidad a cómo funciona la ciencia natural. Y de hecho, él trabajó como investigador en distintas cosas de geografía, qué sé yo. Entonces, cuando habla del límite ideal de la investigación, está pensando en algo así como un límite, ¿de acuerdo? Ustedes están haciendo cálculo, por lo que entiendo ahora, y están ahora, bueno, tienen que comprender esta noción del límite matemático, en donde, qué sé yo, tenemos una secuencia de Cauchy, por ejemplo, ¿no? Tenemos un intervalo que se puede hacer tan pequeño como uno desee. Bueno, Pi está pensando en una cosa así, ¿no? O sea, la verdad consiste en la verificación, pero una verificación idealizada que va a ser tan precisa y tan cercana a cierto punto como se desee. Por eso que es lo que resulta de, de la prosecución de la investigación científica desarrollada con el método empírico autocorrectivo, ¿no? Peirce también es un defensor de la idea de que la investigación científica es un tipo de investigación donde se propone algo y lo testeamos empíricamente y podemos entonces corregirlo. La misma investigación, la misma metodología de la investigación empírica nos permite volver sobre nuestros supuestos originales y ajustarlos a la evidencia que estamos recibiendo. Formulamos hipótesis nuevamente, volvemos a testearla y volvemos a corregirla. Entonces la idea es que la verdad es lo que, lo que va a resultar cuando nosotros, por decirlo así, proseguimos al infinito esta investigación autocorrectiva, que se va ajustando, 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 ajustando indefinidamente hasta el infinito, ¿no? Bien, entonces, concepción que por lo menos me parece bastante más interesante que la de Crispin Wright y la de Hilary Putnam, ¿no? Entonces, lo que sostienen estos autores, ven ustedes, es una forma de antirrealismo. ¿Bien? O sea, seguimos pensando que la verdad no es algo que es independiente de la justificación, de la evidencia que tengamos para ella, etcétera. Claro, pero no es cualquier justificación. No es la justificación que tenemos ordinariamente y por la cual nosotros decimos cosas, ¿no? No es el tipo de evidencia por el cual uno va a llegar a decir sí este día, porque veo que el cielo es azul. Sino que tiene que ser una verificación que va a satisfacer criterios que son mucho más fuertes, que son los que tendríamos en circunstancias ideales, ¿no? Putnam también, cuando dice ideales, en un libro del 82, que, perdón que les cuente estos detalles, pero yo tuve que hacer la tesis doctoral sobre Putnam, entonces por eso que, en fin, en un momento tuve que leerme con mucho, mucho cuidado todas estas cosas y, y por eso entonces las conozco con cierta detención. Entonces es un libro del 82 que se llama Vision, Truth and History. Dice, bueno, pensemos en la situación que se da cuando nosotros concebimos sistemas físicos en donde no hay roce. ¿Ah? Bueno, obviamente que cualquier sistema físico, cualquier sistema experimental que uno pueda testear, va a haber roce, algunos, ¿no? Pero nosotros, por decirlo así, buscamos condiciones donde podamos despreciar el roce, ¿no? Y suponer como que no importa el roce y podemos considerar cómo funciona el sistema descontando estos factores que hacen que, por decirlo así, las cosas no sean tan precisas como resultan en el modelo. Entonces, Putnam dice, bueno, pensemos también en esto de una cierta manera. En las circunstancias ordinarias, la evidencia que nosotros podemos conseguir para ciertas proposiciones, bueno, puede ser, por ejemplo, refutada por evidencia ulterior. Puede ser que cierta evidencia que nosotros consideramos suficiente para creer racionalmente que P es el caso, más adelante muestre que en realidad deberíamos creer que no P es el caso. Puede suceder que tengamos dos comunidades de investigación que cuentan con evidencias diferentes y uno entonces, una comunidad piense que P es el caso y la otra piense que no P es el caso. Bueno, pensemos que todos estos fenómenos que se dan, que son los que hemos estado comentando en lecciones pasadas, son algo así como roce epistemológico, ¿ya? Y que tienen que ver con, bueno, que la realidad es complicada y nuestra evidencia es parcial, nuestra capacidad de procesamiento de información también es limitada, se nos olvidan las cosas, hay problemas de comunicación y un tipo está haciendo un experimento pero no comunicó bien sus resultados. Mil cosas que pueden fallar. Entonces, lo que vamos a hacer es que este roce, por decirlo así, vamos a suponer que lo podemos dejar a un lado, lo podemos abstraer y pensar en una justificación que está libre de esas imperfecciones. Insisto que todavía esto no es omnisciencia, ¿de acuerdo? La omnisciencia
En fin, obviamente que por definición no hay ningún tipo de problema porque cualquier hecho P que sea el caso tiene que conocerse que P por esta criatura, no, o sea, no es criatura en realidad, por Dios omnipotente y omnisciente. ¿Okay? O sea, si se trata de Dios omnipotente y omnisciente, sí, se identifica verdad con verificación absolutamente, pero porque es omnisciente, ¿de acuerdo? Aquí la gracia es que la verdad tiene que ver con verificación, pero con la verificación que debe tener una criatura finita, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con esa idea, pero es una verificación idealizada, ¿no? Idealizada entonces, por lo menos en qué respecto, bueno, por lo menos en el respecto de que es verificación que es, por decirlo así, inmejorable en el tiempo, ¿ya? O sea que cuando llegamos a tener ese nivel de verificación, ese nivel de información o evidencia a favor de una proposición, debe ser tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, que no hay ninguna información ulterior que uno vaya a conseguir y que pueda desvirtuar la evidencia que hemos conseguido hasta este momento. Quiero decir, ustedes se dan cuenta que cualquiera sea el nivel de información que uno tenga para una proposición, siempre es posible, en las condiciones que estamos nosotros, que en un tiempo futuro aparezca otra información nueva que haga que nuestro veredicto a favor de esa proposición varíe. Qué sé yo. Yo puedo tomar el diario, por ejemplo, hoy día en la mañana y leer que, no sé, digamos, que murieron tantas personas de coronavirus en España el día de ayer. Y por tanto, yo en base a la información que recibí del diario, puedo creer racionalmente que murieron tantas personas ayer en España por coronavirus. Pero supongamos que una hora después que leí el diario, veo en la televisión, dicen, el Ministerio de Salud de España ha declarado que cometió un error en el conteo de los fallecimientos producidos ayer por coronavirus. Y en esa corrección, en vez de ser, no sé, N, son N más 5 los muertos por coronavirus. Qué sé yo, ¿no? Ah, bueno, entonces si yo recibo esa información adicional, lo que voy a suponer entonces es que la información original era defectuosa. Yo, sabiendo la primera información, contando con la primera información, más la segunda información, entonces tengo que corregir mi creencia de que murió tanta gente por coronavirus. No fueron N los muertos, sino N más 5 los muertos. ¿Bien? Bueno, eso siempre puede pasar, que llegue información ulterior y que haga racional que yo tenga que cambiar mis creencias. Bueno, lo que vamos a suponer aquí es que uno de los factores que hace que esta información sea idealizada es que vamos a suponer que esa evidencia es tan buena, tan buena, tan buena, tan buena que nunca es corregida. No importa la información ulterior que pueda aparecer después. Nada puede ser algo que nos debería ser, a un sujeto racional lo debería hacer cambiar de opinión acerca de que, en fin, qué es lo que está apoyando esta evidencia. O sea, es una evidencia, por decirlo así, definitiva temporalmente. ¿Eh? También es una evidencia de tal calidad que no importa qué otras creencias y qué otra información sea aquella de la cual dispongan dos comunidades de investigadores, siempre tienen que llegar a el mismo veredicto. O sea, recuerden ustedes los casos que estábamos viendo, así como tengo una comunidad de investigadores, esa comunidad de investigadores siendo una comunidad de sujetos súper racionales y que interpretan muy bien la información que poseen, dada la información que tienen, son racionales en creer que P. Y al mismo tiempo, otra comunidad desconectada de esta, dada la información que tiene y siendo muy racionales, son racionales en creer que no P. Y las dos cosas pasan al mismo tiempo. Bueno, aquí la idea que sería, mira, tengo yo dos comunidades de investigadores que tienen verificada esa proposición y dada la calidad de la información de que se trate, si esa evidencia es evidencia para aceptar racionalmente que P, es decir, idealizadamente, no puede ser que esta comunidad de investigadores crea racionalmente que P y esta otra cree que no P. Y no importa qué otra información adicional posea. ¿Ya? Entonces, en fin, pueden tener este pedacito de información que es la idealizada, que cuenta para que nosotros debamos aceptar racionalmente que P. Y además hay otro montón más. Pero ese montón más, por decirlo así, nunca va a ser ruido y va a impedir que esa comunidad deba aceptar racionalmente que P. ¿No? Entonces, hay otros rasgos más que han sido postulados para esto, ¿no? Pero esto les da una muestra de qué es lo que se está pensando cuando se piensa en esa verificabilidad idealizada, ¿no? No es la que tenemos, porque nosotros, en fin, el tipo de información o evidencia que nosotros llegamos a tener nunca satisface esas condiciones,
pero justamente es idealizada porque tiene esas características, ¿no? Curiosamente, hay concepciones antirrealistas locales, porque estos son formas de antirrealismo global, ¿no?, que han postulado cosas de ese estilo en algunos temas específicos. Por ejemplo, hay algunos autores que han apelado a mecanismos de este tipo cuando se trata de la justificación de normas, por ejemplo, que sean moralmente legítimas, ¿no?, o normas acerca de qué es lo justo en una sociedad política, ¿no? Déjeme contarle un par de cosas sobre esto, que ayuda a entender más o menos cómo funciona esta idea de la verificación idealizada, ¿no? Eh, Habermas, Jürgen Habermas, un famoso filósofo y sociólogo alemán que ha sido muy influyente eh, desde los años 70 en adelante. Todavía está vivo este señor, creo que entiendo que está muy viejito, ¿no? Habermas sostuvo que lo que hace que una norma sea válida, o sea, piensen ustedes, ¿no? Tenemos una sociedad política, la sociedad política tiene que determinar cuáles son los principios por los cuales debería estar organizada de manera justa. Entonces Habermas tiene una idea que suena, por decirlo así, como muy democrática, que es decir, mira, lo que hace que una norma sea legítima normativamente y por tanto que determine cuál es el orden justo en una sociedad es que esa norma sea aceptada por consenso de todos los sujetos participantes de esa comunidad política. Ah, ya, bueno, eso se va diciendo que el consenso es lo que determina la legitimidad de una norma sociedad política, ¿okay? Lo cual suena, como digo, muy democrática, pero Habermas dice, sí, es lo que resulta del consenso, pero no es cualquier consenso. No el consenso que tenemos aquí en el Parlamento, ¿no? No basta con que Florcita Motuda llegue a un consenso con, no sé, etcétera, ¿no? En fin, cualquier, perdón por el ejemplo en fin, pero piénsate en cualquier diputado así. No basta el consenso de ellos, ¿de acuerdo? O de otro tipo que se puedan poner de acuerdo en el Parlamento, o lo que sea, ¿no? Sino que lo que determina que una norma sea legítima es el consenso que se tendría, y no tenemos que tener esta formulación, porque es una formulación condicional, no es el que se tiene, de hecho, sino el que se tendría si tuviésemos un diálogo libre de dominio. ¿Sí? O sea, la idea es, mira, son normas válidas que establecen y determinan cuál es el orden justo en una sociedad, aquellas normas que hubiesen sido objeto de un consenso, o sea, hubiesen sido aceptadas por todas las personas, miembros de esa comunidad política, si es que esas personas pudiesen tener un diálogo en donde cada una de ellas pudiese exponer todas sus razones y entender todas las razones del resto en un intercambio en donde podemos bajar a cero las situaciones de dominación de unas personas por otras. Por decirlo así, ¿qué cosas son las que impiden que nosotros podamos llegar a ese consenso en circunstancias ordinarias? Bueno, que hay muchas situaciones de dominio. Quiero decir, hay un tipo que, qué sé yo, que no sé, estoy inventando cosas así como, quiere conseguir un trabajo y el otro está ofreciendo ese trabajo, entonces quiere quedar bien con el otro, entonces por eso no va a llevarle la contra. ¿De acuerdo? O tengo una persona que, no sé, digamos, quiere comprar ciertas cosas que el otro vende, entonces también quiere ponerse la buena con él y no quiere establecer conflictos con él y tener opiniones discordantes porque, etcétera. Entonces, el hecho de que tengamos nosotros una sociedad que está atravesada por personas que tienen distintos intereses, en donde algunos tienen más esferas de poder que otros, cosa que es inevitable naturalmente, hace que tengamos situaciones de asimetría de poder, ¿no? Asimetría no solamente porque hay unos que tienen mucho y poco, sino que hay diferencia, hay todo un escalamiento en la sociedad de esferas de dominio. Y eso hace que no podamos tener un diálogo libre de dominio. Por tanto, los consensos que nosotros tengamos, de hecho, van a ser en parte determinados, quizás no, en fin, no es suficiente para explicar completamente, pero por lo menos incide en los consensos a los cuales nosotros podamos llegar. Pero, dice Habermas, si nosotros
que es una idealización nuevamente, pudiésemos descontar de esto, esta especie de ruido, ¿no? Voce, entonces las normas que nosotros pudiésemos seleccionar por consenso en esa situación ideal libre de dominio son aquellas que resultarían justas por una sociedad. Bien, estamos ya en el tiempo, así es que vamos a quedar aquí y la siguiente lección vamos a continuar con esto, colocarles otros ejemplos más. Otro ejemplo muy interesante sobre esto es también el de John Rawls. Por tanto, señores, vamos a quedar hasta aquí y nos estaremos viendo. Hasta luego.